Bien, presentamos la primera mesa de divulgación de esta jornada. Invitamos al magíster Carlos Marpegán, quien nos presentará su libro Glosario de la Educación Tecnológica. Que entre paréntesis... Carlos Marpegán es ingeniero químico en la UBA, ingeniero en petróleo de la UBA y magíster en ciencia en Inglaterra. Tiene más de 30 años de experiencia docente, dictó más de 200 cursos como capacitador, también desarrolló talleres y conferencias, redactó diseños curriculares de educación tecnológica para las provincias de Córdoba, Río Negro y Chubut. Es autor y coautor de 6 libros y más de 50 publicaciones sobre educación científica y tecnológica. Vive en Lago Pueblo, Patagonia Andina, provincia de Chubut. Bueno, gracias. Gracias. Yo me acostumbro a gritar más que a hablar por micrófono. En realidad, como introducción, yo les quería hacer una referencia a 2 autores del mundo griego que a mí me fascinan. Uno de ellos es Hesíodo, un poeta griego muy poco conocido, y sin embargo, un poeta tan fundante de la cultura griega como el mismísimo Homero. Hesíodo escribió 2 trabajos, todos en verso, por supuesto, en hexámetros griegos, y creo que habría que averiguar bien, pero allá por el siglo VI antes de Cristo, una cosa así, es uno de los primeros poetas junto con Homero. Pero de Hesíodo sí tenemos datos de su existencia real, en cambio Homero está medio en discusión, si era más de uno. Bueno, Hesíodo, Homero era un poeta, digamos, épico, ¿sí? En cambio Hesíodo era un verdadero poeta lírico y escribió 2 textos en poemas fundantes. Uno se llamaba la Teogonía, que como su nombre lo indica, es la historia del origen de los dioses. Y el otro se llamaba Los Trabajos y los Días, que después utilizó el mismísimo Virgilio para escribir sus Geórgicas, que es donde él describe todos los trabajos, las tecnologías agropecuarias de su época, ¿sí? Los invito a leerlo, sobre todo este segundo, desde el punto de vista tecnológico. El otro, si ustedes quieren estudiar teología griega, pueden estudiar. Pero el primero de todos, la Teogonía, empieza con un verso que para mí es casi fundante del pensamiento, por lo menos del pensamiento occidental. El verso dice así: en argé en o caos. En el principio era el caos. Este es el verso. Caos es un dios. Es el primer dios para la teogonía hesiódica. Primero estaba el caos. Y ustedes si ven en el Génesis, ¿de dónde? La primera, el ordenamiento del dios creador del Génesis, que le da orden al caos. O sea que desde 2 culturas totalmente diferentes aparece este concepto de que en el principio era el caos. Y voy a traer otro poeta griego. En realidad era un poeta griego, pero no lo conocemos. Todo el mundo no lo conoce como poeta griego. Es San Juan Evangelista. San Juan Evangelista escribió en griego. Era un poeta griego. Y su evangelio está escrito, es un poema, un largo poema, ¿no? El primer verso de San Juan es en argé en logos. En el principio era el logos, ¿sí? Que de alguna manera refleja una analogía con Hesíodo, como 7 siglos después. Entonces, lo que nos está diciendo, acá hay un proceso del caos al logos. El logos es el principio inteligible de la realidad caótica, ¿sí? El logos, ustedes saben que la palabra logos en griego tiene un significado enorme, complejo, vasto, qué sé yo, pero la traducción simple es la palabra. El logos es la palabra, ¿sí? Entonces, lo que no hay para los griegos, y en eso se basa obviamente San Juan, para los pensadores griegos, no hay posibilidad de inteligir el mundo que nos rodea
si no es a través de la palabra. Entonces, hay un filósofo cordobés, maravilloso, del cual he aprendido yo mucho. Yo que no. Este es el glosario. Un filósofo cordobés del cual he aprendido mucho, se llama Javier Blanco, y Javier Blanco dice, hacemos filosofía de la técnica, es un filósofo de la técnica. Javier Blanco dice, a ver si podemos entender mejor el mundo actual. ¿Sí? Entonces, no hay posibilidad de entender el mundo actual sin un vocabulario, sin un logos que nos permita entenderlo. Y finalmente, tecnología es el logos de la técnica desde el punto de vista etimológico. ¿Sí? Entonces, yo cuando allá por la década del 90 me capacité como formador de formadores, de referentes formadores de tecnología, y me largaron al ruedo ahí en la provincia de Río Negro, en el Ministerio de Educación. Me capacité, por ejemplo, con Gustavo Fenuso y con otros que dejaron, y después nos capacitamos también y capacitamos a algunos que ya no están, como Alejandro Toso, Juan Carlos Pintos, Carlos Monsalve, un montón yo también, y en esa época que yo empecé a dar cursos de capacitación y de formación de formadores, lo primero que dije acá, cuando empecé a dar los cursos, dije, acá está faltando un glosario. Acá está faltando, ¿por qué? Porque las palabras que utilizamos y empezamos a utilizar en educación tecnológica, aún en esa época, en los 90, no eran las mismas palabras del hombre que camina por la calle. No eran las del uso cotidiano. Porque cada disciplina tiene su jerga, tiene su vocabulario, tiene su léxico. ¿Ustedes nunca oyeron hablar, pasar un reporte a un policía? El femenino, que qué sé yo, que sé... No es la mujer, es el femenino para los policías. ¿Nunca oyeron el vocabulario que tienen los arquitectos, por ejemplo? Y así cada uno, cada profesión, cada métier, tiene su vocabulario que lo caracteriza. Y yo en el 90 ya me decía, tengo que escribir un glosario. Y de hecho empecé a escribir algo en borrador, pero nunca tuve tiempo. ¿Saben quién me dio el tiempo para escribir este glosario? La pandemia. La pandemia me permitió escribir. Habrá tenido un montón de consecuencias nefastas. Bueno, por lo menos para mí tuvo este placer que me dio, fue un placer inmenso que me dio escribir este glosario, para el cual tuve que estar muchas horas leyendo, estudiando, recapacitando antiguos saberes, macheteando a Dios y María Santísima, copiándome de todo el mundo, en fin. Ya lo van a ver cuando accedan al glosario. Bueno, ahora yendo al glosario, rápido, porque por favor contrólenme los tiempos, porque yo me voy por las ramas, ya me fui por las ramas. Bueno, yo le puse construyendo nociones y conceptos, porque detrás de las palabras están las nociones y los conceptos, ¿sí? Y no es lo mismo, y ahí lo pongo en el prólogo, hablando del prólogo. En el prólogo hay un prologuista, ¿sí? Que no lo voy a nombrar, que se autotitula como pibe. Él dice que yo una vez, hablando con él, le dije, che, pibe, necesitamos un glosario. Bueno, es el prologuista a quien agradezco muchísimo, Gabriel Ulloque, que escribió un hermoso prólogo que no me merezco, con mucha admiración hacia mí, que no merezco tanto. Y allí, justamente, la idea es que detrás de todas las palabras que utilizamos, hay nociones y conceptos, y yo lo que defiendo en el glosario, a capa y espada, y lo defiendo a muerte, es, nosotros tenemos una especificidad. El vocabulario de la educación tecnológica no es el mismo que el vocabulario de la lengua, de la matemática, y mucho menos el de las ciencias. No es el mismo. Les voy a dar un ejemplo sencillo que está ahí en la introducción. ¿Qué significa máquina para nosotros? ¿Y qué significa máquina para un físico? Son dos cosas totalmente diferentes, pero
conceptualmente son tan iguales como una hormiga y un elefante, ¿no? O un elefante y una caja de fósforos, ¿no? Tenía un tío que me decía, che, ¿vos sabés bien lo que es una caja de fósforos? Sí. Ah, bueno, porque si no, cuando vas al kiosco, me decía mi tío, por ahí te venden un elefante. Si no sabes bien, bueno, nos pasa lo mismo. Yo viví mucho tiempo en la Mercedes, provincia de Buenos Aires, y tengo un amigo que era campero. Y me decía, mi vaca solando son unas máquinas de hacer leche que no te das cuenta, no te imaginas, ¿no? ¿No? Y también tenía un amigo muy mujeriego que decía, mirá la máquina, esa mina, mirate máquina. Bueno, entonces, por eso les decía, ¿cuál es nuestro vocabulario? Y este es un intento, yo con el mayor rigor, conceptual del que soy capaz, pero también con la mayor de las humildades, es un intento de empezar a tirar a sistematizar nuestro léxico, que está en todos lados, pero es un léxico compartido y que tiene que estar en construcción colectiva. Bueno, tiene 400 páginas, más o menos 530 términos. La versión escrita es esta, la versión impresa, perdón, y después la edición digital, que es de acceso libre y gratuito, y recorte y pega, permitido, y si nombran al autor bien, y si no lo nombran, no importa. Lo importante es que lo usen. Los objetivos son consolidar un vocabulario que ayude a la práctica docente, que facilite la práctica. Enriquecer el léxico y los significados, porque detrás de cada palabra hay un significado. Y ese significado trasunta un concepto, ¿sí? O una noción. Contribuir a comprender el fenómeno artificial, que es el objetivo de la enseñanza de la educación tecnológica, y aportar a la construcción colectiva y al debate para seguir enriqueciendo nuestro vocabulario. ¿Por qué seguir enriqueciendo? ¿Por qué insisto tanto en esto? En la proporción femenina vamos a ver lo que dice Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo alemán del siglo pasado que trabajó lo que él llamaba los juegos del lenguaje. Es un filósofo que se especializó. No hay ningún lingüista, ningún especialista en lengua que no pase por Wittgenstein, ¿sí? Y Wittgenstein tenía una frase que para mí es central, que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En otras palabras, cuanto más estrecho sea mi lenguaje, cuanto más pobre sea, más pobre es la percepción que yo tengo del mundo que me rodea. Porque no tengo conceptos para percibir la complejidad de lo que me rodea. Trasládenlo ustedes a la complejidad del mundo artificial hoy en día y se van a dar cuenta de la necesidad, tan complejo es el mundo artificial, que nos está provocando a desarrollar un lenguaje lo más rico, riguroso y abundante posible para poder captar esta complejidad gigantesca que tiene el mundo artificial, ¿sí? Esto lo puede decir un filósofo, lo puede decir un ingeniero, pero nosotros que estamos haciendo educación tecnológica, ¿sí? Lo otro que se sigue a esto es esa frase que puse ahí en rojo: no existe ningún pensamiento sin lenguaje. No existe ninguna manera de comprender sin un medio de representación para poderlo comprender. No solamente el lenguaje verbal, cualquier otro tipo de lenguaje, ¿no? El dibujo, el lenguaje gestual, todos los lenguajes. El corazón de la educación es el lenguaje, para mí. Es imposible educar sin un lenguaje. ¿Por qué? Porque es el territorio de los significados. Detrás del lenguaje están todos los significados, ¿sí? Entonces, el que enseña matemáticas, enseña el significado de los objetos matemáticos. Y cómo se opera con ellos y todo lo demás. Y nosotros enseñamos el significado de los objetos técnicos, de los objetos tecnológicos, como objeto de enseñanza. Entonces, la educación tecnológica necesita un propio campo semántico propio y riguroso. Significados actualizados, específicos, que son diferentes a los significados de otros campos del conocimiento. Podemos tener algunas cuestiones en común,
pero tenemos una especificidad que si ustedes empiezan a analizar, no sé, el 60, 60, 80% de los términos que hay acá son específicos de nuestra profesión. La riqueza del vocabulario que utilizamos potencia nuestros esquemas cognitivos y estos a su vez potencian nuestras competencias docentes. Esto es casi una verdadera perogrullo. Vamos a la próxima. Y bueno, y detrás de esto está lo que llamamos alfabetización tecnológica. ¿Sí? Y hoy en día, yo me canso de repetir, no alcanza con la alfabetización tradicional en la escuela. ¿Se acuerdan que cuando yo era chiquito, iba a la escuela, la alfabetización tradicional, ¿qué era? Las primeras letras, los primeros números. ¿Sí? Y entonces todavía hoy nos siguen insistiendo que lo principal en la escuela es la lengua y la matemática. Por favor, muchachos. La alfabetización tradicional no alcanza. Forman analfabetos. Porque necesitamos alfabetización tecnológica, científica también. Pero en un mundo caracterizado por el avance prodigioso de las tecnociencias, la alfabetización tecnológica es fundamental. Es la enseñanza de los lenguajes, los símbolos, signos y medios de representación para poder entender al mundo artificial. La alfabetización tecnológica es central para esto. Y el docente, en realidad todo docente, no solamente el de educación tecnológica, es un mediador simbólico. ¿Sí? El docente de matemáticas enseña los lenguajes matemáticos y cómo se opera con ellos. ¿Sí? Nosotros necesitamos enseñar los lenguajes de la técnica, y de las técnicas y de las tecnologías. Entonces, somos mediadores simbólicos entre, y acá está la mediación simbólica, entre la acción y los procesos mentales del sujeto que aprende, está el lenguaje y las representaciones. Es imposible, hay un ida y vuelta, por eso las flechitas van en ambas direcciones, ¿no? El lenguaje es, bueno, lo decía ya Vygotsky, que entre todos los medios, ¿no? Están los medios simbólicos y los medios técnicos. O sea, no lo inventé yo, ¿no? Ya Vygotsky debe tener como casi 100 años, qué sé yo cuánto. ¿Profesora? ¿Cuántos años? Por lo menos, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, en el centro de este diagramita, ahí está el rol del docente, como mediador simbólico. O sea, la acción técnica no puede comprenderse sin las representaciones. Y a su vez, no se puede comprender el proceso, todos los procesos mentales, o lo que llama el amigo Carlos Merchant pensamiento tecnológico, que vos lo has trabajado, Silvina. El pensamiento tecnológico no se puede comprender, no se puede enriquecer sin medios de representación, sin lenguajes. ¿Sí? Y sin este pensamiento tecnológico no hay diseño, no hay acción técnica, ¿no? Es como una ida y vuelta de todo esto. Bueno, y finalmente la próxima filmina, ya terminamos. El glosario, les cuento, tiene una introducción donde yo marco la importancia didáctica que le veo, el marco teórico que utilizo y cómo usarlo, cómo usar el glosario. En esto, cómo usarlo, a mí me hubiera gustado, y a lo mejor lo logro en alguna, si hay otra pandemia, qué sé, me hubiera gustado hacerlo interactivo, es decir, hacerlo que uno pueda, bueno, como Wikipedia, que se teque en una palabra y que sale el significado de la otra. Bueno, la forma en que lo hice interactivo es que al pie de cada uno de los términos explicados, dice per y tiene un montón de otros términos. ¿Sí? Es decir, la lectura del glosario para poderlo, porque los conceptos forman redes. Y un concepto aislado no se puede entender sin las redes de otros conceptos que lo vinculan. Entonces, mi propuesta es cuando usted lee el glosario y llega al pie y terminó de ver una palabra que le interesaba, va a ver que hay otras que están relacionadas con esa y que permiten entenderla mejor, ¿no? Bueno, y después la base epistemológica es ontológica, es decir, ontológica en el sentido de que así como en la biología es el estudio de los seres vivos, la educación tecnológica o la tecnología
es el estudio de los seres técnicos, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la naturaleza de los seres técnicos, ontológicamente hablando. ¿Qué es un ser técnico? ¿Sí? Entonces, hoy hablaba la compañera de sensores. ¿El sensor es un ser técnico? ¿Sí? Sí, es un ser técnico porque tiene existencia. Desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista profundamente filosófico. ¿Sí? Después esto me permite un traslado a la semiótica que tiene que ver con los símbolos, en que yo, de qué manera expreso yo la naturaleza de los seres técnicos, y finalmente un aspecto cultural, social, político, económico, en fin, que tiene que ver con el impacto y la influencia de los sistemas tecnológicos en el mundo. Por eso hablo de un enfoque antropotécnico, es decir, el enfoque antropotécnico proviene de que los filósofos dicen que el ser humano es un simbionte, no es un ser sencillito, es un ser donde se da una curiosísima propiedad que no se da en los demás animales, que es esa simbiosis con la técnica y el mamífero que se convierte en humano cuando tiene esa sinergia con la técnica, ¿no? Cosa que últimamente apareció la palabra cyborg para enriquecer pero el primer cyborg debe haber sido Adán, qué sé yo. Y bueno, y finalmente también en el glosario hay algunos términos que tienen que ver con nuestra didáctica, pero la didáctica específica, no la general. La didáctica que yo considero que es importante para la didáctica específica de la educación tecnológica. Que tiene, ahí puse 12 ejes, pero tiene como 10, 15, 20, qué sé yo cuánto. La enseñanza situada y el rol protagónico del estudiante en el aprendizaje de la educación tecnológica. Propósito, mejorar la práctica docente, y una última, no sé si hay una más o no. No, ya está, ¿no? Listo. Bueno, eso es todo. Como les decía, pueden consultarlo. Está en versión digital en carlosmarpegan, que es mi nombre, .com. Y ahí acceden, lo pueden bajar y consultar todo lo que quieran. Y este es el libraco. Gracias.